¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, queridos alumnos, buenos días, queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Mate, profesor del área de CTA, con el curso de química. Y el día de hoy vamos a hacer el tema de isomería, dirigido para el cuarto año de secundaria, ¿sí? Muy bien, vamos a corregirla acá. Cuarto año, ¿sí? Vamos a poner acá el graffiti. ¿Dirigida para qué? Para el cuarto año de secundaria, ¿sí? Estamos corrigiendo ahí justamente para que quede claro, ¿no? Isomería para el cuarto año de secundaria. Comencemos. Muy bien. Vamos a ver. Concepto. Los isómeros son compuestos que poseen la misma fórmula global o general, igual composición, centesimal, cc, e igual masa molecular, pero diferentes fórmulas desarrolladas, propiedades físicas y químicas, claro. Bien, no sé, me parece, o me he salteado. Sí, está bien. Y listo, pensé que me había salteado algo, ¿no? Ya está. Estructura. Tenemos la estructura de un alcohol, bueno, con el OH al final, y un éter, que tiene un O en el medio, ¿no? Que tiene un O en el medio. Listo. Fórmula global, C2, claro, porque tiene 2 carbonos, 6 hidrógenos y 1 oxígeno, C2H6O. Y el éter tiene C2H6O. Claro, son lo mismo, pero sus características son diferentes. Su nomenclatura, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar etanol, claro, o alcohol etílico. Mientras el éster con su representación se va a llamar metoximetano, que es el éter metílico. Su masa molar es 46 gramos, igual que el éter, ¿no? Su composición, ahí ven los porcentajes que son idénticos. Característica, líquido, temperatura ambiental y soluble en agua. Es el alcohol, mientras que el éter es un gas a temperatura ambiental y casi disoluble en agua, ¿no? Temperatura de ebullición 78 grados Celsius, mientras el éter es menos 25 grados Celsius. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que tanto el alcohol como el éter tienen la misma fórmula global. Los dos tienen la misma fórmula global, pero la diferencia es de que tienen en sí diferentes características. Mientras uno es líquido, otro es un gas. Mientras uno forma un compuesto químico industrial, el otro también, pero en campo mucho más sofisticado. Entonces, tienen diferentes características, diferentes puntos de ebullición, todo. O sea, sus propiedades físicas y químicas, y biológicas y químicas son distintas, pero tienen la misma fórmula global. Ellos se llaman isomería. Se dicen que son iguales. Iso es igual, ¿no? Vamos a ver. Clasificación de la isomería. La isomería se puede clasificar de la siguiente manera: isomería plana o isomería espacial. Isomería plana es estructural y la isomería espacial es la estereoisomería, ¿no? Y dentro de ellos que tenemos isomería de cadena, isomería de posición, isomería de función, isomería geométrica, ¿no? Que es un tema muy alucinante, ¿eh? En geometría fin. Muy bien, seguimos leyendo. ¿Qué dice? Isomería óptica. Isomería estructural. Se refiere a los isómeros que tienen la misma fórmula global, pero presentan diferentes grupos funcionales o diferentes disposición de los átomos de carbono. Correcto, como lo hemos visto hace un momento entre el alcohol y el éter, ¿no? Isomería de cadena. Se diferencian por la forma de la cadena carbonada, ¿sí? Por la forma de la cadena carbonada, la que puede ser líneas o cíclicas. Las que pueden ser líneas o cíclicas. Poseen iguales propiedades químicas, pero diferentes propiedades físicas. Ejemplo, para el pentano C5H12 le corresponde 3 isómeros estructurales
de cadena. Claro, acá te estoy dando un ejemplo con el pentano, ¿no? Tenemos 3. Ahí tenemos el N-pentano, el isopentano, o también 2-metilbutano, también se puede decir, o el neopentano. Muy bien, entonces acá tenemos dos formas de disponer. Lo que pasa es que los carbonos los puedo colocar todos en forma horizontal, o puedo colocarle carbonos acá y un ganchito acá, ¿no? Un ganchito que está justamente alterándolo. O también lo puedo poner en forma simétrica, con una especie de cruz también. Y al disponer de diferentes formas de los carbonos, ellos van a tener propiedades físicas diferentes, ¿no? Entonces, los isómeros de cadena carbonatada, la que pueden ser líneas o cíclicas. Entonces, ahí justamente viene la gran diferencia. Para los alcanos, se puede calcular el número de isómeros de cadena conociendo la fórmula global. Claro. 2 elevado a la n-4 más 1 cuando n es mayor que 3 y n es menor a la vez que 8. Y cuando es mayor, eso depende de qué? De la cantidad de átomos de carbono que posea. Si posee 5 átomos de carbono, va a tener 3 formas. Claro, acá lo que va a hacer, esta formulita que está aquí, ahorita que la voy a resaltar, esta formulita que está acá va a funcionar mayormente si tiene entre 3 y 8 carbonos. Entre 3 y 8 carbonos en su estructura. Entonces, si yo quiero saber cuántos isómeros de cadena tiene, entonces uso esta formulita. Ahora, si es mayor que 8 y menor que 11, vas a usar la otra fórmula. Entonces, esta fórmula que está con morado, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir justamente para ver los isómeros, en la cantidad de isómeros de cadena que hay. Claro. Muy bien. Y ahora tenemos los isómeros de posición. Son aquellos isómeros que poseen la misma estructura carbonatada, pero difieren en la posición que ocupa su lugar funcional sustituyentes. Tienen propiedades químicas similares, pero diferentes propiedades físicas. En el otro tenían propiedades parecidas, pero no totalmente diferentes. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 1 butilo. Claro, muy bien. 2 butino. Correcto. Luego tenemos el N-propanol. Claro, N-propanol, correcto, porque aquí es un alcohol. 2-propanol. Ya está. Ahí tenemos unos ejemplos, ¿no? 2-pentanona y 3-pentanona. O sea, se dan cuenta que tienen casi lo mismo. O sea, tienen los mismos carbonos. Si nos damos cuenta nosotros, ¿no? Si damos cuenta nosotros, tanto en la izquierda como en la derecha, la cantidad de carbonos es la misma. La fórmula es la misma. Lo único que difiere es la posición en que se encuentra su radical. En este caso, el oxígeno, bueno, en el caso de las muy bien. En caso de las cetonas, ¿sí? Su oxígeno cambia de posición. Tiene la misma cadena, pero su oxígeno cambia de posición. Mientras en los alcoholes, su OH, su radical OH es el que está cambiando de posición. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Como ya lo habíamos dicho, la isomería de posición justamente tiene que ver con esto, ¿no? Cambian algunas propiedades, ¿no? Algunas propiedades físicas, pero no químicas, ¿no? Y aparte de eso, solamente el nombre cambia, ¿por qué? Por la posición en que se coloca el radical, ¿sí? O puede ser el triple enlace, el doble enlace, o puede ser los radicales que están por ahí. Eso es lo único que cambia. Muy bien. Los derivados distribuidos del benceno presentan 3 isómeros de posición, donde se aceptan los prefijos orto, meta y para. Bueno, si están en la posición 1 y 2,
se escribirá orto. O sea, si están los, ¿cómo le puede decir? Los radicales, ¿no? Los radicalcitos se encuentran en la posición 1 y 2, se le va a escribir la palabra orto adelante. Si es 1 y 3, se va a escribir meta. Y si es 1 y 4, se le va a escribir para. ¿No? Entonces, en ese caso, por ejemplo, el 1, 2, 3 dimetilbenzeno, ¿cómo se va a escribir? Como ortocileno. ¿Sí? Ortocileno. O solamente se escribe O-sileno. Luego, ¿y por qué razón? Porque en el 1 y 2, ¿no? Se dan cuenta ustedes, si lo empezamos a numerar desde arriba, en el 1 y el 2, se encuentran justamente esos dos radicales. Entonces su notación va a ser con orto o con O adelante. En el otro va a ser en el 1 y en el 3. Entonces va a ser M xileno, ¿no? Y en el otro va a ser P. Sería P xileno, ¿por qué? Porque sería 1, 2, 3, 4. En el 1 y en el 4. Sería el P xileno. Listo. Entonces tienen que tener en cuenta esta parte de acá, ¿no? Ustedes empiezan a configurar desde arriba y van girando y van diciendo lo siguiente, ¿no? La isomería. Claro, van a hacer la isomería, pero lo único que va a cambiar van a ser los radicales de posición. Si está en el 1 y el 2, va con la palabra orto adelante. Si va con 1 y 3, ¿sí? Y lo radicales en el 1 y el 3, va con meta adelante. Y si va con el 1 y el 4, será para adelante. Muy bien. Y entonces vendrían a ser las notaciones cuando tenemos bencenos. Número 4. Isómeros de función. Son aquellos isómeros que presentan la misma fórmula global, pero que se diferencian por tener distintos grupos funcionales y presentan propiedades físicas y químicas diferentes. Pero se diferencian por tener distintos grupos funcionales. Eso es otra cosa. Muy bien. Tenemos acá el ciclo, ¿no? Isómeros funcionales. Tenemos el alqueno, su forma global C4H8. Y son ciclos, ¿ah? Tenemos ciclos, ciclo alcano, ciclo butano, ciclo alqueno, ciclo propeno. Alcohol, etanol, éter, fórmula orgánica, el alqueno, alquino, alcohol, aldehído, ácido carboxílico. Y acá también tenemos lo mismo, ¿no? Los alquenos pueden ser el ciclo alcano o el ciclo butano. Por eso que son isómeros. Son isómeros funcionales porque lo que varía es en su función, nada más. En un alquino, su función orgánica es el alquino, puede ser ciclo alqueno o ciclo propeno, dependiendo cómo lo pueda leer yo. ¿Sí? Tienen la misma simbología, pero diferente ciclo. ¿Sí? O diferente función orgánica. Luego, puede ser éter o metoximetano. Puede ser cetona o propanona. O puede ser éster o metanoato de etilo. Listo. ¿Listo? Isomería espacial. Listo. También llamada estereoisomería. Son aquellos isómeros que difieren en su posición tridimensional de los átomos de sus respectivas moléculas. Tienen diferentes propiedades físicas y presentan propiedades químicas semejantes. Isomería geométrica cis-trans. Este tipo de isomería se presenta en aquellos compuestos orgánicos que tienen enlaces dobles en su estructura interna y en los ciclos alcanos disustituidos. Isómero cis. Se presenta cuando dos sustituyentes iguales están unidos cada átomo de carbono y están orientados al mismo lado de la molécula. Claro, como está ahí, ¿no? Al mismo lado de la molécula. Si el AA está arriba, es cis. O el AA está abajo, también es cis. Pero es una característica.
Ya está, muy bien. Ahora en el otro, isómero trans. Se presenta cuando dos sustituyentes igualados están unidos a cada átomo de carbono y están orientados a los lados opuestos de cada molécula. Claro, por ejemplo, los sustituyentes tanto en los isómeros cis y en los isómeros trans se encuentran en diagonal, ¿no? Se encuentran en diagonal. Por ejemplo, el A y el A. Mira, vamos a ver. El A y el A están en diagonal. Y acá también. El A y el A están en diagonal. Acá debería ser Y, por si acaso. Entonces se llamará trans cuando se encuentran en diagonal. Ajá. Pero cuando se encuentran horizontales, tanto arriba o abajo, se va a llamar cis. Eso es lo que quiere decir. Por ejemplo, acá es cis. ¿Por qué? Porque horizontalmente son iguales. Esos son diagonalmente iguales, se llama trans. Estos son horizontalmente iguales. Arriba también es cis. Y de ahí el nombre del ácido, ¿no? Y si son diagonales, se va a llamar trans. Entonces, isómeros espaciales será cis cuando horizontalmente arriba o abajo van a tener los mismos sustituyentes. Pero será trans cuando están en diagonal esos sustituyentes. ¿Listo? Ajá, acá tenemos cis trans. Claro, en este caso será cis, claro, como se dan cuenta ustedes. Tenemos otro ejemplo más. Acá tenemos justamente ese ciclo. Y me di cuenta que los sustituyentes acá, ¿no? En el primer caso es trans. ¿Por qué? Porque está en diagonal. Mientras el otro será cis, ¿por qué? Porque está en... ¿Sí? Porque está en horizontal y son iguales sus sustituyentes, ¿no? Y los dos son ciclopentano, pero con diferentes características. Uno tiene la isomería espacial trans porque sus sustituyentes están en diagonal, mientras el otro tiene sus sustituyentes en horizontal y será cis. ¿Ya vieron? La isomería espacial. Para ese tipo de compuestos existe el sistema de nomenclatura EZ para poder nombrarlos. El símbolo E viene de la palabra alemana Ekhengen, que significa lo contrario, y el símbolo Z viene de la palabra alemana zusammen, que significa juntos. Por ello se siguen las siguientes reglas. 1. Las prioridades de dos grupos dependen de los números atómicos de los átomos unidos directamente con un carbono sp2. Cuando mayor es el número atómico, mayor es la prioridad del grupo. Los dos son el mismo ciclo, pero siempre se le va a dar prioridad al grupo, ¿no? Ahí tenemos el cloro y el bromo. Entonces el que tiene mayor vendría a ser... ¿A quién se le va a dar acá? Claro, se le va a colocar Z cuando están juntos. O sea, si yo tengo un compuesto como el de acá y veo que el cloro y el bromo están juntitos, entonces se le va a colocar Z adelante porque significa juntos. Y E significa lo contrario o opuestos, o en diagonal. ¿Se acuerdan del cis y el trans que hicimos hace un momento? Ya, esos estaban así, ¿no? Cis era si estaban horizontalmente juntos, arriba o abajo. Pero trans sería cuando están en diagonal. Acá es lo mismo. Será Z cuando son horizontalmente juntos y cuando son en diagonal será E. Esa es la notación que quieren dar a entender en ese caso. ¿Sí? Y vamos a ver. En la isomería óptica, también llamada enantiomería, se denomina isómeros ópticos a aquellas moléculas que coinciden con todas sus propiedades excepto en la capacidad de desviar el plano de la luz polarizada. Uno de ellos se desvía la luz hacia la derecha y se designa más, o de estrogiro, D. También el otro la desvía en la igual magnitud pero hacia la izquierda y se designa legoviro y va con signo negativo, ¿no? Y bueno, pues. Y entonces por eso el nombre de enantiómeros. Los enantiómeros son los famosos isómeros ópticos. ¿Y por qué se llaman ópticos? ¿Porque tienen ojos? No. Se llaman isómeros ópticos porque ellos pueden dispersar la luz de diferente forma, ¿no?
Entonces, si el rayo de luz lo dispersan hacia la derecha, va con signo positivo. Y es llamado destrogiro, pero sea levoviro siempre y cuando lo gire, el rayo de luz lo mande hacia el lado izquierdo y va con signo negativo. Si va a la derecha va con más, ¿sí? Y si va a la izquierda va con menos. Entonces, eso es lo que se tiene que saber. Todo lo demás es lo que se ha visto ya hasta ahora en química orgánica. Los nombres, los alcanos, alquenos, los nombres de los ácidos carboxílicos, los nombres de los alcoholes, de la acetona, los ésteres, todos esos nombres ya se saben. Solamente acá te dicen en qué caso van a ser iguales. Pero se llama isomería, que tienen la misma fórmula química, pero diferentes características o propiedades físicas y biológicas. Y aquí hemos visto algunos casos. Acuérdense de los isómeros ópticos, de los isómeros espaciales, de posición, estructurales, todos ellos, ¿sí? Muy bien, acá tienen toda esa definición, se le va a mandar la información debida sobre ese tema, y ese es un tema un poco fuerte, para que ustedes puedan repasar, y también en la ficha de aplicación, ¿sí? Entonces, muchachos, sería hasta la próxima clase, ¿sí? Cuídense, chao, ¿sí? Pero antes de decir chao, por favor, lean bastante, busquen información. Mientras más ustedes busquen información, mejor van a estar informados ustedes, y aparte de eso van a tener mejor conocimiento. Ustedes por su cuenta también busquen. Yo les doy una información, ustedes también traten de buscarla por su cuenta para que puedan aprender un poco más, ¿sí? Conmigo será hasta la próxima clase, muchachos. Cuídense y chao.